Ucrania está en una posición más fuerte que hace un año. Hace un año casi todos decían lo contrario. Ucrania resiste con sus últimas fuerzas, se están quedando sin municiones, Occidente está cansado. Hoy hay una cumbre en Ankara y esa misma Ucrania no pide salvación sino sistemas Patriot que ella misma va a producir. ¿Qué pasó en 12 meses que cambió por completo este panorama? Vamos a analizarlo juntos, y la versión que no te mostrarán por 3 razones estará al final de este video. El 7 y 8 de julio se llevó a cabo la cumbre de la OTAN en Ankara. Según Bloomberg, Zelensky llegó allí en una posición notablemente más fuerte que hace un año. No es mi opinión, es el análisis de la agencia basado en hechos muy concretos. La OTAN asignó a Ucrania 70.000 millones de euros en ayuda militar, esto para 2026 con el compromiso de mantener al menos el mismo nivel en 2027. Trump prometió públicamente otorgar a Ucrania la licencia para producir Patriot, es decir, no solo suministros, sino la producción propia en territorio ucraniano. Tomará tiempo, pero esto ya ejerce y ejercerá una presión seria sobre Rusia. Al mismo tiempo, Rusia sigue atacando Kiev. En pleno apogeo de la cumbre, la presión militar no se detuvo, pero es precisamente en este contexto que vale la pena analizar por qué el equilibrio de fuerzas ha cambiado. Hoy analizaremos 3 razones de este cambio. La primera, la campaña ucraniana, la campaña contra el refinado de petróleo y lo que le hizo a la economía rusa. Por campaña me refiero a la campaña de bombardeos. La segunda, las cifras sobre la interceptación de drones y lo que eso significa para Ucrania en general y para la línea del frente. Y la tercera, ¿por qué 70.000 millones de euros no es solo una cifra bonita en el papel? Entonces, razón número 1, los ataques a las refinerías de petróleo y la crisis de combustible en Rusia. Zelensky en Ankara dijo literalmente, no queda ni una sola refinería grande rusa que no haya sido atacada por Ucrania. Esto no es una exageración. Según estimaciones de analistas del sector, en junio Rusia procesaba alrededor de 4 millones de barriles de petróleo al día. ¿Pero eso es una cuarta parte menos que hace un año? Y es el mínimo en 2 décadas, es decir, en 2 décadas, algo así no había pasado, Ucrania logró dejar fuera de servicio una cuarta parte de la capacidad rusa de refinación de combustible. Es un éxito militar fantástico. El déficit de gasolina en Rusia alcanzó aproximadamente 25.000 toneladas por día. El racionamiento de combustible se ha implementado en más de la mitad de las regiones de Rusia. En Crimea, de hecho, se impuso una prohibición total de la venta de gasolina. En Irkutsk empezaron a poner baños portátiles en las gasolineras de Irkutsk, porque la gente hacía fila durante horas. Y esto es lo importante, Putin reconoció públicamente el problema él mismo. Por primera vez desde el inicio de la crisis. Antes, él ignoraba abiertamente estos temas. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra escriben directamente. Es un intento del Kremlin de no parecer desconectado de la realidad antes de las elecciones parlamentarias. Es decir, el problema es tan serio que guardar silencio dentro del país es más peligroso que admitirlo. El déficit presupuestario de Rusia en los primeros 5 meses alcanzó, ¿cuánto fue? 6 billones. 6 billones de rublos. Eso es un 60% más de lo planeado para todo el año. Y eso es en solo 5 meses. ¿Se imaginan lo que está pasando ahí en ese sentido? Las previsiones, la gente aún no lo siente, ¿verdad? Lo van a sentir antes de que termine el año. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 se redujo del 1.3, que ya era muy poco, al 0.4. Eso es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque esto no es propaganda ucraniana. Es el Centro de Análisis de Política Europea y datos del propio Banco Central de Rusia. Pero la crisis del combustible es solo la mitad de la historia. La segunda mitad es lo que sucede directamente en la línea del frente, y aquí las cifras son aún más interesantes. Bueno, ahora la segunda razón es la interceptación de drones. Y también la posición en el frente. Zelensky declaró en Ankara que Ucrania ahora está interceptando más de 90 drones rusos. Es cierto, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos lo confirmó. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también lo confirmó personalmente y elogió a la parte ucraniana, no como un gesto diplomático, sino como un reconocimiento de un resultado técnico concreto.
Al mismo tiempo, Ucrania demostró que puede golpear profundamente dentro de Rusia. Un ataque con drones a Omsk. ¿Se imaginan dónde está Omsk? Es una de las estaciones de bombeo de petróleo más grandes. La distancia es de 3.000 kilómetros. Es el primer ataque de este tipo en toda la guerra. No se trata de una acción aislada, sino de un sistema establecido de ataques a larga distancia. Rusia sigue teniendo avances puntuales en el este, pero la correlación de fuerzas ha cambiado. Hace un año, Ucrania principalmente se defendía y pedía ayuda para sobrevivir. Ahora está llevando a cabo una campaña sistemática de agotamiento económico contra el enemigo, y al mismo tiempo, junto con Ucrania, defiende el cielo de manera más efectiva que nunca durante la guerra. Lo único que realmente les falta son sistemas Patriot para derribar cierto tipo de misiles rusos. Razón número 3. Como siempre ya lo adivinaste, ¿otra vez es el dinero? 70.000 millones de euros no es un simple gesto de buena voluntad. Es un compromiso formal de 32 países de la OTAN fijado para el año 2027. Paralelamente, Ucrania ya está trabajando en un crédito aparte de, digamos, la Unión Europea. Es diferente. La OTAN y la Unión Europea son cosas distintas, por 90.000 millones de euros. De ese crédito, Ucrania ya ha empezado a recibir los primeros tramos. Esto ya está reduciendo la presión tanto sobre el presupuesto militar como sobre el civil. La promesa de Donald Trump de transferir la licencia para producir los Patriot es un nivel de relación fundamentalmente diferente al simple suministro de armas. La licencia significa una integración a largo plazo de Ucrania en la industria de defensa occidental, y no una ayuda puntual que se puede detener por decisión política de una u otra persona. Compárenlo con el tono de hace un año, cuando cada entrega se discutía como un favor siempre en duda. La arquitectura de apoyo a Ucrania se ha vuelto más sólida. Y este es un cambio estructural, no emocional. Esto parece mostrar que las posiciones estadounidenses han pasado a aumentar la presión sobre Rusia. No sabemos qué causó esto. No lo dirán en voz alta, pero siempre hay que fijarse no en las palabras, sino en los hechos. Trump vende armas a los europeos para que las entreguen a Ucrania. Aceptó la fabricación de sistemas Patriot en territorio ucraniano. Y al parecer está ocurriendo algo más que no le gusta nada a Rusia. Me sorprendería mucho si no estuviera pasando. Conociendo a Trump, seguro que sí. Entonces, 3 pilares. Posiciones aún más fuertes. El agotamiento económico de Rusia mediante ataques a las refinerías de petróleo, la superioridad técnica en la interceptación de drones y ataques de largo alcance, y la consolidación institucional del apoyo occidental para los próximos años. Y no solo por un ciclo presupuestal, donde otra vez hay que estar nerviosos. Cada uno de estos pilares es un hecho comprobable por separado, no una suma de deseos optimistas o anhelos. Hace un año hablábamos sobre si Ucrania sobreviviría, y yo decía, ¡qué horror! ¿Cuántos altibajos hay? Y en este año, señores, 20.000 cada mes, multipliquen eso por 12 meses, 250.000 de jóvenes ucranianos. Pero hoy la conversación es sobre en qué condiciones terminará, con qué. Esa es la diferencia que vale la pena notar para cualquiera que quiera entender lo que está pasando y no solo reaccionar. De todos modos, sigo pensando que 250.000 jóvenes ucranianos es un precio demasiado alto por un pedazo de tierra, pero de nuevo, no me corresponde decidirlo. En cualquier caso, como ya dije, la situación en Ucrania está cambiando. Eso no significa que ya haya cambiado. Eso no significa que Ucrania ahora pueda expulsar a Rusia. Y simplemente pienso que en las mentes de los funcionarios rusos en el Kremlin y alrededor de él, algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar, y eso puede traer cambios positivos. Con esto, damas y caballeros, terminamos. ¿Continuará?